Estamos escuchando a Powell, conferencia de prensa. Tenemos también con nosotros a Gonzalo Cañete. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bueno, una primera valoración. Vaya festival del mercado, ¿no? Sí, todo positivo. O sea, por lo que veo, aparte, técnicamente el gráfico apuntaba maneras ya con buena base. Hemos trazado esta mañana varias trayectorias y bueno, yo creo que es positivo en el sentido, incluso desde la semana pasada ya dijimos aquí precisamente que el recorte del PIB podía también animar un poco más a que fuesen más contenidos. Pero bueno, creo que él ha dejado clara la postura de la Fed. Parece que se desdice todo. Y aquí insistimos desde diciembre que no había datos suficientes para recortar los tipos y ahora parece que al final acaba dando la razón. Déjame que despida a Echeverry, que lo tenemos también por aquí. Echeverry, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estoy de vuelta, que la señal hoy parece que está como el mercado. Oye, te dejamos ya libre, que es 1 de mayo. Fenómeno, gracias. Muy buen especial, ¿eh? Enhorabuena a todos. Buena tarde, gracias, buenas noches. Buen negocio, Echeverry. Gonzalo, sobre todo esas dos preguntas iniciales, además muy insistentes sobre bajada de tipos, sobre subida de tipos. Parece claro que no habrá subida de tipos, ¿no? No, sería, imagínate el ridículo. Después de todas las promesas que ha hecho sobre el mercado entero, descontaba un recorte de tipos. Ojo, el mercado entero menos 4 locos al principio, porque desde diciembre, insisto, dijimos que no tenía sentido el recorte de tipos porque los datos no acompañaban ese recorte de tipos, principalmente por el mercado laboral. Hemos traído muchos datos del mercado laboral, por cierto. Esta mañana saqué además un gráfico de los que hemos compartido en los cierres de mercado, que mostraba precisamente que la inflación subyacente, que no retrocede, porque lo hemos dicho y lo hemos enseñado, lo hemos mostrado a la audiencia, se movía en zigzag. El último mínimo que hizo la inflación, la verdadera caída de la inflación fue hasta junio de 2023. A partir de ahí se ha movido en zigzag. Subía, bajaba durante 2 meses, volvía a subir. Y el componente principal de la inflación era el sector servicios. Hemos sacado un gráfico, lo tenemos en pantalla, no sé si lo pueden poner los compañeros. Mira. Ahí lo tienes, te lo pincho yo. Fíjate, en naranja tenemos todo esto, es la inflación que se debe a servicios del subyacente. Fíjate, todo el servicio. ¿Qué ocurre con el sector servicios? Que es de alto contenido en mano de obra, es decir, que es gente, ¿vale? Trabajando, camareros, básicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de servicios de hostelería o de alto empleo de mano de obra, mientras no aumente la tasa de paro, teníamos por ahí el índice ECI, el índice de coste de empleo, el índice de coste laboral, estaba en el 4 y pico %, muy por encima de lo que la Reserva Federal deseaba ver. Con estos datos no pueden recortar tipos. Lo que pasa es que esto lo decíamos desde el principio y basándonos en el manual básico de economía, que era la curva de Phillips, que relaciona la tasa de inflación con la tasa de paro. Decíamos que caiga la inflación, sí, que aumente el paro, no es compatible ni razonable y hemos visto que evidentemente a Japón le pasó. Se ha ido Powell, perdóname, Cañete. Pero se ha ido Powell ya, ¿vale? Termina la rueda de prensa, en la parte final tampoco decía ya más que repetir. Perdóname, Cañete, que te he interrumpido. No, sin problema. Lo que te decía, precisamente eso, que hemos apostado por esto desde el principio, porque la inflación no se estaba reduciendo en absoluto y como decía, si nosotros veíamos este dato y lo estábamos viendo y lo estábamos comentando, la Reserva Federal también, obviamente. Entonces, no había ningún secreto aquí. Esto estaba analizado, lo habíamos comentado en multitud de ocasiones desde diciembre. Y te decía que siguiendo el manual más básico de economía que hay, la curva de Phillips desde los años 50 indica la relación entre tasa de inflación y tasa de paro. Y no puede haber, según la curva de Phillips, son variables correlacionadas inversamente, no puede haber una disminución de una sin aumento de la otra y viceversa. Entonces, ¿qué ocurre? Que por eso no tenían confianza en que la inflación se estuviese desapareciendo. Primero, porque fíjate, sacando el dato a través de Trading Economics también, podemos ver que la tasa de inflación de Estados Unidos, que esta lo hemos comentado 1000 veces, no estaba desapareciendo. Aquí tenemos 3,50%. Si nos fijamos, en realidad, le sacamos, yo qué sé, un año entero, mira, la caída de verdad se produce en junio, 3% de inflación desde un 4,1. A partir de ahí, sube, baja, sube otra vez. No había un descenso de la inflación limpio, claro, nítido. Y por eso el fiasco, lo que es positivo es la respuesta que está dando el mercado, que me sorprende. Porque la pregunta del millón y la que hemos lanzado en el cierre de Wall Street 1000 veces era ¿qué pasará entonces con el mercado cuando todo el ciclo alcista que produjo, porque no hay que olvidar que esto viene de aquí, desde que menciona Powell en diciembre la posibilidad de recortar los tipos durante 2024, se nos va el mercado para arriba.
Entonces, ahora que descarta esa posibilidad, ¿qué nos queda? Claro, repiten el discurso de que la fortaleza de la economía estadounidense, que bien es cierto porque mientras no haya las ventas minoristas sigan más o menos sólidas, el ingreso medio también, la venta de vivienda sería buenísima. O sea, y fíjate, tenemos aquí el bono a 2 años también, que era otro de los datos que hemos utilizado mucho en el cierre. Al analizar este gráfico como pista principal para que se vea dónde está el recorte de tipos. Pero lo decíamos antes de que abriese la boca la Reserva Federal. Decíamos, el mercado te está diciendo que no hay recorte de tipos. Se cayó cuando Powell empezó a hablar de... Este bajón fue justo cuando Powell prometió eso. El bajón anterior fue con los datos negativos de empleo. A partir de ahí hubo al mes siguiente un informe de empleo positivo, pero como Powell prometió el recorte de tipos, los yield, el rendimiento del bono estadounidense cayó por debajo del 4,50, pero a finales de febrero, como se veía ya de sobra para entonces, aquí habíamos apostado por el escenario, pero para febrero los que se lo habían creído decían, pues al final va a haber recorte de tipos en marzo. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí empieza a subir otra vez. 4,70 y ahora estamos prácticamente al 5. Estamos al 5,0113 ahora mismo en el bono a 2 años, el máximo que he hecho. Cañete, que me llama mucho la atención de la tarde o del momento, ¿no? Que se está corrigiendo, pero que a mí me había llamado la atención, y es que el dólar estaba cayendo. Bueno, está cayendo un 0,25, ¿no? Bueno, el euro acaba de perder el 1,07. A mí me parecía llamativo que el euro estuviese fortaleciéndose en un momento en el que Powell está diciendo que no subida de tipos y que vamos a ver cuándo. Y que incluso noviembre, pues si es noviembre, pues será noviembre. Es decir, no antes. Y claro, mira, ahora ha vuelto a recuperar el 1,07. ¿Por qué la fortaleza, entiéndanme fortaleza, del euro en un entorno donde es el dólar el que debería estar recogiendo todavía fuerza? Está cayendo un 0,28 el dólar, está el euro recuperándole, a la vuelta a recuperar el 1,07. Pues me parece que es un poco extraño en la fotografía que estamos viendo de Powell, ¿no? José, yo creo que es ruido simplemente. Te digo porque, mira, la semana pasada cuando dieron el dato de PIB negativo, crecía por debajo de lo esperado, que tampoco era un dato malo, ya lo quisiera Europa. Pero cuando indicaron 1,6%. El 1,6. Eso es, 1,6 de crecimiento en el Q1 de este año. Ya lo quisiera Europa. Ese dato, el mercado empezó a caerse y dije, no. Este dato negativo lo que hace es animar al mercado, no bajarlo. Pero durante el primer rato tras el dato que estábamos en directo aquí comentándolo, el mercado se caía y dije claramente, un dato negativo del PIB de Estados Unidos lo único que hace es retroalimentar la posibilidad de que se suelte más billetes. Pues es la máquina del monopolio y por lo tanto cualquier dato macroeconómico malo suele fortalecer a Wall Street. Los datos macro buenos son los que suelen ponerle presión al mercado Estados Unidos. Pero euro 0,41% arriba, 1,07 en un día Powell. Sí. En un día en el que Powell ha dicho que... Pero no tiene. Pero tú fíjate en el largo plazo el gráfico, no tiene nada que hacer el euro ahora mismo. Ten en cuenta simplemente, lo hemos explicado 1000 veces, pero yo creo, a lo mejor es otra locura más, veremos con los meses si se cumple o no. Pero yo creo que técnicamente hablando, cuando tenemos una Europa que no crece, hemos visto el PIB de Alemania, por ejemplo, ahora malísimo también, ¿no? Con tasa de crecimiento negativa, excepto Francia, que ha presentado una tasa de crecimiento relativamente buena, el resto va muy mal en lo que lleva de año. Desindustrialización de meses consecutivos en Europa, por las razones que ya todos sabemos y que hemos comentado, el sector energético europeo, todo el tema. El euro no tiene tirón ahora mismo. Nadie va a invertir, si me voy a la tasa de crecimiento de la zona euro, es 0,30 interanual ahora mismo. Nadie va a invertir en una economía como esta si tiene a Estados Unidos tirando como tira, al ritmo que tira. Esto es un punto, pero si me voy además al rendimiento de los bonos, tengo los bonos alemanes que me pagan el 3% a 2 años. El americano me paga casi el 5%. Por lo tanto, la economía estadounidense crece más. El bono americano me paga mejor. La bolsa americana tira y la bolsa europea tira por influjo de la bolsa americana o por el que se le ha parecido la Virgen. Pero por eso mismo digo que el euro en el largo plazo está vendido. O sea, esto probablemente lo que veamos es un movimiento que irá incluso más allá de la paridad probablemente. Bitcoin, esa sensación, ¿no? Ese dato que hemos conocido durante el día alrededor de que hay una compresión de la demanda, ¿no? De que hay menos demanda de lo que se esperaba por parte del mercado, ha llegado a estar un 5% abajo, recuperado con Powell, vuelve a estar 3,84 en negativo en 58.300. Tanto afecta ese movimiento de demanda en Bitcoin como para, bueno, tiene sentido porque es una reducción de la demanda, pero con todo lo que habíamos visto del ETF no es suficiente como para compensar. Claro, hay una teoría interesante sobre esto y es que en el momento en que Bitcoin pasa a estar en manos institucionales y especialmente por las manos en las que ha entrado, que son los gigantes,
Evidentemente tienen, por decirlo así, las máquinas del dinero y por lo tanto pueden cebar el precio de Bitcoin y manipularlo como se quiera. La evolución que tuvo en 2023 fue muy limpia. Vimos que en 2023 el Bitcoin lo que ha hecho ha sido, por primera vez, comportarse como un activo refugio, porque, repito, hasta entonces el Bitcoin funcionaba como un activo financiero más. Si cae la bolsa, cae Bitcoin. Hemos visto en 2023 un Bitcoin subiendo y he compartido pantallazos de algunas sesiones en las que veíamos todo el mercado cayendo y Bitcoin con un 2% arriba, un 3% arriba. Por lo tanto, vamos a darle esa confianza para que se estabilice. Evidentemente tiene soportes fuertes por detrás, pero sí, yo creo que principalmente lo que puede haber sencillamente es que esas manos grandes estén zarandeando el Bitcoin. La clave está en si este activo sobrevive o no a este tipo de manipulaciones y, en principio, bueno, creo sobre todo que se ha creado muchísima expectativa por el halving y ahora estamos viendo que aquellos que pensaban que se te iba por encima de los 70.000 a 80 o a 100.000, todavía están esperando a ver qué ocurre, ¿no? Están deshojando la margarita a ver si tira para arriba o no. Pero bueno, ahí lo tenemos. Fíjate, la base de $60.000 parece bastante sólida. Ha perdido esos 60.000, pero todavía hay que darle racha para que terminemos la semana, que pueda perfectamente terminarla por encima de 60.000, lateralizar un poco. Y por otro lado, después de toda la evolución que tiene el activo, tampoco es alarmante una corrección que tenga el precio. Fíjate de qué estamos hablando, José. Si realmente se te va, si mantiene 60.000 es un soporte, el que tuvo aquí los años de 2021, perfectamente viable. Y si cae incluso un poco más abajo, hasta 55.000 sería un soporte. ¿Para qué? Pues probablemente para seguir tirando para arriba. Y sí, a 85.000, 90.000. O sea que no me preocupa en absoluto. Yo poseo Bitcoin y, como siempre he dicho, es un activo de buy and hold. Comprarlo para mantenerlo porque esto es una carrera a largo plazo. Hay un par de preguntas, Cañete, si te parece, te pregunto. Dice, rentabiliza tus ahorros en el chat de YouTube. Atención a Microsoft, que está tocando la media 200. ¿Es un buen punto de entrada? ¿Crees que Microsoft, sobre todo después de todo el movimiento que ha tenido con inteligencia artificial, es uno de los valores que debe estar ahora en el punto de mira del inversor? Sí, hemos visto que hicimos un reporte especial precisamente y las mencionamos la semana pasada, todo el sector tecnológico. Ha habido muy buen resultado, son mastodontes dentro del mercado americano y es el más grande del mundo, el mercado americano. Por lo tanto, estas compañías tienen un tirón brutal. Así que, fíjate, lo tenemos marcado además como soporte. El último análisis que hicimos aquí ya lo marcamos, esa zona. Aquí la tenemos, fíjate. Teníamos el entorno de los $400 como base, con unos máximos que estaban en 430. Creo que en el caso de Microsoft lo que dijimos fue que, a pesar de presentar buenos resultados y demás, y todo el ámbito que marca a nivel de inversión, solamente era atractiva si caía a estas zonas, para que simplemente incrementes tu posición o quieras añadirla a tu portfolio, pueden caer incluso más abajo. O si veíamos que superaba los 430. Los gaps que han dejado también la semana pasada otras, hemos hablado de todos ellos, pero principalmente esa era un poco la idea, el ir viendo cómo se cubrían básicamente los resultados, se estabilizaba el precio, se normalizaba y a partir de ahí atractivo si rompe 4.30 para arriba, sencillamente porque es un nuevo máximo que supera y poca cosa más. Con Meta igual, misma película. O sea, antes de que te la pregunten, misma historia. Muy buenas expectativas. La única preocupación que tienes es cómo se van a gastar los billetes que han prometido que se van a gastar y si eso se va a amortizar, se va a conseguir rentabilizar antes de que se presenten los siguientes resultados. Pero probablemente el ritmo que va esto de la inteligencia artificial, pues por ahí vayan los tiros. Y, José Antonio, incluso esto lo metemos con la Reserva Federal, porque está relacionado, aunque no lo parezca. La teoría que hemos soltado más de una ocasión es que tanto el movimiento migratorio de población en Estados Unidos, de no tener ningún tipo de frontera y meter a miles de personas prácticamente a calzador en la economía estadounidense, y la inteligencia artificial son las dos vías para reducir el coste laboral y para incrementar la productividad estadounidense. Que una empresa haga lo que hacen cuatro. No sé si tenías algo preparado para el cierre, Cañete, te estoy yo aquí liando. No, lo que tú quieras. Yo tengo, como siempre, el hecho del reporte que hago todas las mañanas. Es todo tuyo. Sí, vale. Te dejo yo con ello, si quieres. A los mandos y listo. Bueno, buenas noches, Cañete. Buenas noches a todos. Cuídate, José. Hasta luego. Bueno, ¿qué estáis? Buenas noches a todos. Entonces, vamos a arrancar y vamos a darle un repaso a todo. Este es el cierre de Wall Street, o sea que lo que toca es, ya que estamos a miércoles, pegarle un repaso a todo lo que ha sucedido hasta ahora, incluyendo todo el ruido de sables que hay de fondo y que afecta realmente al mercado. Tenemos el tema de la Reserva Federal, tenemos algún comentario que he tomado de última hora del Banco Central Europeo, de COS, que ha hecho varios comentarios. Si bien la Reserva Federal tiene una postura dura, por el caso del Banco Central Europeo, fíjate, esto lo podíamos haber liado también con lo que preguntaba
José, precisamente de por qué el euro sube. Bueno, los comentarios que ha dado el BCE eran bastante optimistas, ¿no? Decían que la política monetaria estaba funcionando, que por eso la inflación estaba llegando al 2%. Sin embargo, ese optimismo va en la línea de recortar tipos. Es decir, el Banco Central Europeo lo que quiere es terminar recortando tipos. Y esto abaratará precisamente el valor del euro con respecto al dólar. Por lo tanto, de nuevo, es un factor que, a pesar de todo, ese tono optimista que nos dan en realidad es bajista para el euro, ¿vale? Sería, en todo caso, alcista para la renta variable europea, pero eso es otra película que todavía no hemos entrado ahí, ¿vale? Eso lo podemos ver luego. Y como os decía, unas cuantas notas de todo lo que hemos visto esta semana, ¿vale? Empecemos con el lunes. No sé si os acordáis, pero el lunes tuvimos un susto que aquí, particularmente en este programa, en Cierre de Wall Street, lo habíamos anunciado a bombo y platillo, habíamos advertido de ello, lo habíamos marcado y lo habíamos compartido también en redes, ¿vale? Mira qué bonito. Si estás viendo en tu pantalla ese 160 dólar yen, ¿vale? Y marcado en amarillo, amigos, amigas, amigues, ya te identifiques con lo que quieras, con unicornio. Eso precisamente es la zona que teníamos marcada antes de que el precio se fuese a 160. Lo teníamos advertido, lo teníamos vislumbrado. Habíamos hablado de esto desde hace los últimos... Creo que la primera referencia fue en septiembre cuando os dije, el BOC viene, el Banco de Japón viene tocando tambores de guerra y habla de subir tipos. ¿Y por qué va a subir tipos? Pues va a subir tipos porque básicamente la inflación de Japón les tenía un poquito asustados, ¿vale? Teníamos justo, ¿veis? Final de año y arrastrábamos ya desde septiembre, decía, ojo, 3%, 3,3% de inflación en Japón, que no están acostumbrados ni de coña a esto y que tienen muy controlada la política monetaria. Y dijimos, van camino de subir tipos porque es lo que han dicho y lo que han prometido. Tranquilos, no pasa nada, nosotros esto lo vamos a regularizar, vamos a normalizar el yen. Acuérdate que los bonos japoneses, comparados con los estadounidenses o con los alemanes, son de juguete, es un mercado intervenido. Estaban al 0 y pico % de rentabilidad. Me recordaba a los bonos de Grecia, de España o de Italia en los malos tiempos cuando cotizaban igual que cotizaban los bonos alemanes y no tenía nada que ver la economía alemana con la economía española, griega o italiana, ¿vale? Y eso lo hemos visto en más de una ocasión. Incluso compañías del sector público que salían a subasta de deuda y colocaban deuda. Este es un caso real que contamos en su momento en uno de los reportes, ¿vale? Una compañía francesa, en este caso, que salía a subasta de deuda con calificación crediticia BBB, no muy solvente, incluso inferior a BBB, creo que era, no me acuerdo. Estaba dentro de lo que se consideran bonos de alto riesgo y colocaba su deuda con tasa de interés negativa, es decir, te cobraba a ti por prestarles tu dinero y tu ahorro. Ese tipo de situaciones surrealistas es el día a día que ha tenido Japón durante años. Ahora que tienen la tasa de inflación así, es cuando dijeron, vamos a subir los tipos y esto se va a arreglar, ¿vale? Y entonces, volvamos al yen, os dije, para entonces, estábamos, ¿dónde estábamos? Estábamos por aquí, ¿vale? Estábamos por aquí, septiembre. Y os dije, cuidadito, porque primero, el dólar está volviendo a poner al yen contra las cuerdas en el 1,51, 1,52. Y dije, espérate que no se lo lleven a 1,60 porque es el máximo que se alcanzó en 1990, abril 1990. Oye, profecías aquí, la bola de cristal, dijimos, era sentido común, decíamos, con la tasa de inflación como la tienen y con el miedo que les está entrando, esta gente va a meterle subida de tipos. ¿Qué ocurre? La inflación se fue suavizando y fueron prolongando la decisión, que sí, que no. Dijimos en aquel momento, en teoría para el primer trimestre es cuando empezarán a meterle mano al yen, a más tardar en enero. Llegó enero y no lo hicieron, pero ¿qué pasa? Que terminó enero y vieron el dato de inflación, 2,8, adiós, hemos vuelto al mismo problema de siempre. La inflación que parecía que se había ido, vuelve. En diciembre estaban ya celebrándolo, botella de cava, nuevo año. Se habló entonces de desaceleración de la economía japonesa. Y apúntate, nota mental, la economía japonesa es la tercera más grande del mundo por PIB, si no me equivoco. Estados Unidos, China y Japón. Ahí lo tienes, está por delante de Alemania. Por lo tanto, pesa mucho. Y es la bolsa más grande del mundo después de Wall Street. Por lo tanto, es relevante, es muy relevante lo que hacen. ¿Qué pasa? Que pasan del 2,2 de esto ha terminado, no hay tanta prisa por subir tipos al 2,8. Pues no, hay que subirlos. Y para entonces nos cuentan esa subida de tipos que se produjo hace semanas. Y en esa subida de tipos, lejos de... vamos a dibujarlo que queda siempre más bonito todo. Con la subida de tipos, lejos de enfriar el par dólar-yen,
porque fortalecerían y respaldarían al yen subiendo los tipos. Lejos de eso, se fue para arriba, ¿no? Y algunos dicen, uy, ¿por qué se ha ido para arriba el dólar yen? ¿Se ha debilitado el yen si se han subido tipos? Porque si seguíais la comparecencia, las declaraciones, la presentación que hizo el Banco de Japón, básicamente lo que dijo fue, vamos a subir los tipos a 0. Estaban en negativo, amigos, suben a 0. Y dicen, no obstante, vamos a mantener el ritmo de compra de bonos. Entonces, ¿de qué te sirve subir los tipos? Si vas a seguir volcando billetes en la economía, no te sirve nada subir los tipos. Y entonces vimos que empezaba a calentarse otra vez el tema. Fue cuando dijimos, se va a 160, tener cuidado. Bueno, los reportes que os publico cada mañana en el perfil de Exo en Telegram, está clavado. Dijimos justo ese 160 y ahí quedó. O sea que para aquellos que vais un poco despistados, acertamos de pleno. Yen. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. El tweet previo lo teníamos por aquí. Fíjate dónde habíamos apuntado. Máximo abril 1990, dólar yen 160, ¿vale? Más claro no se podía poner, ¿vale? Y esto lo teníamos publicado, bueno, este era a finales de marzo. Tenemos otro por ahí de septiembre también con dólar yen. Misma película, ¿vale? Vamos a ponerlos aquí por últimos y así los vemos cronológicamente. Bien, pues, bueno, yo creo que la macro en el fondo funciona, ¿eh? Porque si ves, aquí, ¿cuándo lo teníamos publicado? 16 de febrero de 2024. En febrero ya dijimos, ojito a el máximo de 160. Ahí lo tienes. Ojo, y además es que dices, oye, pero es que ¿qué ha pasado? Que el lunes abre y toca 160,20 y para abajo hasta 154. Menudo recorrido, ¿vale? Por cierto, estamos hablando todavía de cómo arrancó el lunes, pero si te vas... hoy mismo, por ejemplo, hemos visto, lo he comentado en el reporte diario de hoy, pero he comentado dónde lo tenía por aquí, que el mercado sigue teniendo miedo. Aquí lo tengo. Yen continues to weaken against the dollar. Vale. Sigue teniendo miedo. Os he comentado en el reporte básicamente la situación en concreto, que creo que es la que está haciendo que muchos operadores de divisa estén atacando al yen, es que dicen, Japón está en un callejón sin salida. O bien sube los tipos para evitar que esa inflación y que el yen se acaben diluyendo, porque ten en cuenta cómo afectará esto a la balanza de pagos de Japón, que tiene que comprar combustible como todos, ¿vale? Como todo hijo de vecino. Y el combustible está en dólares, amigos. Y tiene su yen a niveles de 1990. Por lo tanto, le está saliendo muy caros las importaciones. Tendrá que corregirlo, ¿vale? Pero el problema está en que también tiene riesgos de recesión. Vamos a ver el ratio de crecimiento de la economía japonesa. Que con un análisis sencillito, minimalista que hacemos, te permite, por sentido común, ver un poco por dónde va la corriente del tema. Mira, el Q3, el penúltimo trimestre de 2023, una contracción de casi el 1%. Cierra el Q4 con un 0,1%. ¿Cuál es el temor principal? Que pinche la economía de Japón. ¿Y qué pasa si yo subo tipos de interés en una economía? Que incremento los costes financieros. Es decir, no facilito las cosas a las empresas, sino que las encarezco. Está la presión fiscal, más impuestos, y está la presión monetaria, más tasas de interés, más costes financieros. Si suben los tipos en Japón, le pueden meter un zarpazo a la economía japonesa. Elige recesión o inflación y devaluación de tu moneda. Ese es el callejón en el que se ha metido el Banco de Japón. Así que es muy interesante analizarlo. Hemos visto ya con José el tema del bono a 2 años, que quería también comentároslo porque va como un tiro, está rompiendo el 5% la tasa de rendimiento y se te irá probablemente al 5,25, ¿vale? Ahora que sabes que no van a recortar los tipos, evidentemente están reflejando esos movimientos de inflación. No hay que olvidar, el rendimiento del bono va a la par de la tasa de interés. Si la tasa de interés se queda ahí, si va a haber, por decirlo así, unas tasas de interés que están en torno al... ¿cuál es el rango en el que nos hemos quedado? 5,25 a 5,50 de tasa de interés referencial. ¿Para qué quiero el bono? ¿No? ¿Qué ocurre? Que cae la demanda de bono y el yield se te dispara. Por lo tanto, no me sorprendería si vemos el bono que tiene un rendimiento cercano al 5,25. Sería lo lógico. Joder, lo teníamos en 4,50 y lo advertimos. Si rompe 4,50 se te va a 4,75, que es la siguiente zona que tiene de control. Y lo ha testeado 1, 2 veces cada vez que se iba
al entorno del 4,65 el bono americano, Powell salía, no, que sí, que los recortes, pero más adelante, no ahora. Venga, caemos otra vez. Y así una cosa tras otra, todo el rato, constantemente. Por lo tanto, tenemos claro que la credibilidad que ha tenido esto ha sido, creo yo, ha sido un desacierto, un desatino bastante importante, porque para los que no se creían la película, y ojo, aquí hemos insistido en que no te la creyeses, el bono a 2 años estaba reflejando clarísimamente por dónde iba la historia, ¿vale? Entonces, vigilarlo de cerca porque probablemente siga funcionando fuerte, siga tirando para arriba. El dólar probablemente haga lo mismo. Fíjate dónde lo tenemos. ¿A dónde crees que va a ir? Yo creo que ya puestos tal y como con la confirmación de hoy, Jerome Powell admitiendo, a ver, notas que también he tomado, admitiendo, no esto, Powell, la inflación no ha dado esa confianza. No tenemos tanta confianza de que la inflación vaya a bajar, básicamente. Es decir, ya no están tan confiados en que todo esto vaya bien, ¿vale? No esperamos recortar los tipos de interés hasta que la inflación vuelva al 2%. Así que siéntate a esperar a que ese día llegue, porque aquí tienes la inflación. Desde junio 2023 la inflación no se ha reducido. La teníamos al 3% en junio 2023 y la última que hemos tenido en marzo era del 3,5%, así que tú me dirás cómo va la evolución de la inflación. Para nada la veo positiva y por lo tanto no creo que podamos apostar porque eso vaya a ocurrir de la noche a la mañana. Y eso, insisto, los números nos lo decían desde el principio. Por lo tanto, el dólar seguirá fortaleciéndose. Y no solo eso, el euro dólar, como decíamos ahora, probablemente también continúe su tendencia a la baja. Y amigos, mientras Oriente Medio no explote, ¿qué ocurre cuando el dólar está fuerte y cuando hay perspectivas de una tasa de interés elevada en el largo plazo? Que el oro, por ejemplo, deja de tener tanto sentido, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo. Está en 2.314. Lo normal sería un oro que empiece a enfriarse si todo esto va ceteris paribus, que dicen en latín, todo constante, no hay ningún cisne, ninguna sorpresa, ninguna historia, se va bajando hasta $2.200, probablemente incluso más allá. Hemos insistido con la teoría de que probablemente esta subida del oro, en principio, se disparó fuerte, aquí lo veis, cuando estaban las tensiones en Oriente Medio. No hay que olvidar que el día en el que Hamas ataca a Israel, creo que fue aquí en octubre, 7 de octubre, mira, produjo todo el sprint alcista del oro, pero después el oro ha subido por otros motivos. En concreto, creo que también, lo hemos comentado, te lo he explicado en algunos gráficos y en algunas publicaciones en X. Creo que la razón también podría ser la compra masiva que está haciendo China. Hemos visto súper activo el mercado de China. Y por lo tanto, a raíz de la expropiación, que no es de ahora, sino que ocurrió el año pasado, solo que ahora legalmente se ha determinado por parte de las instituciones europeas que van a quedarse con los 300.000 millones de dólares de activos rusos que tenía Euroclear bloqueados. Estados Unidos y Reino Unido, digamos que proponían utilizar todo el capital para reconstruir Ucrania. Eso a BlackRock, que además son cuñados, ¿no? Mi primo trabaja en BlackRock, tú eres yo vendo las balas, yo vendo los tanques, yo vendo los aviones y además mi cuñado también tiene el BlackRock, que es el que va a gestionar los capitales. Es decir, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Montas una guerra y luego vas montando los negocios para ir gestionando esa guerra. Al final, bienvenidos al mundo real, ¿vale? El planeta, el mundo entero, la humanidad es un negocio. Más sobre todo por estas élites que tienen digamos que, por decir así, un filtro ético, moral bastante cuestionable. Entonces, ¿qué ocurre? Que no te esperes otra cosa que no sea simplemente hacer dinero. Fin de la película. Entonces, si hay una guerra como esta, todos son contrataciones, todos son ir viendo cómo se va procesando. Y China, que entra aquí y dice, mira Rusia, le han bloqueado los activos, 300.000 millones, se dice pronto, ¿eh? Recientemente hemos visto además que Rusia ha prometido que va a tomar medidas recíprocas y además te he publicado por aquí que lo divertido de todo esto es que la Unión Europea ha dicho que esto mina la confianza en el derecho internacional y bla, 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 bla. Y dices, pero si fue Europa la que primero hizo esto, ¿de qué se queja ahora? Si fue Europa la que bloqueó activos rusos y ahora cuando Rusia anuncia que va a bloquear activos europeos, es cuando nos echamos las manos a la cabeza. ¿Dónde está? Por aquí os publiqué recién, aquí está uno de ellos. La respuesta de Moscú a la confiscación de activos rusos en Estados Unidos será dolorosa. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, afirmó hoy la respuesta de Moscú a la confiscación de activos rusos por parte de Washington será dolorosa. Teníamos más detalles sobre esa confiscación, pero este es el juego. China, que está viendo esto, ¿qué te crees que hace?
¿Cuánta cantidad de activos tiene China en Occidente? China es casi el mayor tenedor, junto con Japón, de renta fija estadounidense, superando trillones. Por lo tanto, si ve que el día de mañana se le monta una tinglada igual que el de Ucrania, pero en Taiwán, que por cierto también te he publicado la noticia, mira, aquí teníamos lo del tema de los activos, estaba ante la incautación de 300.000 millones de dólares rusos por parte de Europa y Estados Unidos, Rusia, que les llamó ladrones, por cierto, eso lo dijo la representante del Parlamento ruso, de la Duma, dijo que eran unos ladrones. Dice, más de un año después ha declarado que expropiará cerca de 200.000 billones de activos occidentales. En respuesta, la Unión Europea ha pedido que den marcha atrás y por aquí en el reporte diario que te ponía al inicio de semana pusimos citas textuales de los burócratas de la Unión Europea diciendo que era una pérdida de confianza, ¿no? Y de violación del derecho internacional, etcétera. Y dices, qué casualidad, porque es justo lo que dijo Rusia cuando le quitaron el suyo. Claro, China todo esto dirá, bueno, pues mañana pasa esto en Taiwán y bloquean mis activos. Y de hecho, os publiqué también, creo que fue el lunes o el viernes pasado en el reporte, la nueva alianza que se crea entre Reino Unido, Estados Unidos y Australia para la cooperación en defensa del Pacífico. La OTAN, amigos, donde probablemente quieran meter a Corea del Sur, a Japón y por supuesto a Filipinas y por supuesto también a Taiwán en algún momento. ¿Te acuerdas? Lo dije como broma, dije, tanto calentar la olla, ¿por qué no directamente proponen meter a Taiwán en la OTAN? Total, no está en el Atlántico, pero es que tampoco lo está Ucrania y también la quieren meter en la OTAN y por eso estalló todo el tema. Por lo tanto, ¿por qué no ir por esa misma línea? Y no debe de ser algo tan remoto y que pueda mover el mercado de commodity, el mercado del oro y el crudo, porque cada vez que lanza una puya de estas, calientan los motores de guerra, se dispara el precio de la materia prima. No te olvides de eso, ¿vale? ¿Hasta qué punto va en serio? No, esa es la pregunta del millón. ¿Hasta qué punto realmente luego se atreven a desplegar cosas? Pero aquí, por ejemplo, esta noticia te la he publicado hoy en X, venía de Telegram. China es el enemigo del mundo y no tiene a nadie a quien culpar excepto a sí misma. Si lees el artículo, es brutal. Es como un panfleto propagandístico en lo que dice, hay que... porque se han atrevido a esto. Bueno, te pone Japón, Filipinas y Australia están aumentando el gasto en defensa, permitiendo un mayor acceso militar a Estados Unidos. Que no es que vayamos a defender aquí al Partido Comunista Chino, pero si tú te fijas, China son los comerciantes del mundo. El Partido Comunista Chino es el que ha pedido que, por favor, cesen hostilidades, que se sienten a negociar, que esto, tanto en el tema de Ucrania como en el tema de Oriente Medio. Es decir, parece que China, la postura que suele tener es, yo hago dinero con el comercio, no me toquéis las narices porque la guerra es un elemento disruptor del comercio y yo quiero que mi ruta de la franja y la ruta, el Road Belt Initiative chino, salga adelante. Si me estáis montando guerras, no puede avanzar este proyecto. Claro, China quiere tranquilidad y nuevos pactos comerciales. No quiere la guerra. Sin embargo, cuando tú lees este artículo, están hablando de las provocaciones constantes de China, beligerantes hacia sus vecinos, etc. Por lo tanto, la narrativa, la maquinaria mediática ya está funcionando para que cuando te llegue el conflicto de Taiwán digan, pues que ya se sabía, no ha visto la tele, es que esto se sabía, que estaban provocando y tal, ¿vale? Entonces, bueno, te voy contando este tipo de perlas de cómo está el mundo porque creo que explican muy bien luego lo que va ocurriendo, ¿verdad? ¿Dónde ha venido todo esto? Bueno, pues igual, si hubiésemos estado atentos a este tipo de cosas, tuviésemos un poco la visión remota de la película que nos están colando constantemente. Cuando no es una cosa, es otra, pero aquí sigue todo, ¿vale? Datos macro que también te he contado y que me han parecido interesantes. Teníamos el PIB de Suiza, que salió publicado del lunes al martes, tenía una contracción del 1,1%. 1,1%. España presentó una inflación del 3,3%. España, inflación 3,3%, ¿vale? No good, nada bueno. La de Alemania, sin embargo, se bajaba un poco y es normal que baje la inflación de Alemania y que se aproxime a ese 2% objetivo porque, desgraciadamente, está pinchando su economía. Por lo tanto, si no hay negocio y si se cierra industria, ¿de dónde va a venir la inflación? Si no hay movimiento, no hay trasiego, no hay actividad económica, la inflación pincha. Por eso, la inflación en una economía potente y fuerte es síntoma de que se está moviendo negocio y que se sobrecalienta la economía. Y es ahí cuando tomamos medidas de ajuste monetario, aumentar la presión monetaria o aumentar la presión fiscal para contener la economía y enfriarla un poco, ¿vale? Pero evidentemente la inflación puede ser síntoma de una economía que funciona. Una inflación, como en el caso, por cierto, que es lo que se está empezando a hablar. He leído algún comentario esta mañana en redes que decía precisamente
Tenemos una inflación en Estados Unidos que repunta. Tenemos un PIB que se ha contraído, bueno, que crece más despacio de lo que esperábamos, 1.6. ¿Este cóctel qué significa? Inflación que repunta y un crecimiento económico que disminuye por debajo de lo esperado. Estaflación, ¿vale? Dijimos la semana pasada con el dato de PIB de Estados Unidos que se empezaría a hablar de esto, estaflación. Estamos muy lejos todavía de ver esta inflación, porque de momento, esta inflación significa que ya una economía que sube la inflación, cada vez es más caro los precios, pero además está en recesión, ¿vale? Este es el peor escenario posible, porque generalmente es por una contracción de la oferta. Ya no hay negocios abiertos y los pocos que hay cuestan más, ¿vale? Porque hay menor disponibilidad de producto y de servicio y por tanto se encarece el producto y el servicio, menor oferta, ¿vale? Y claro, si hay menor oferta hay menos gente trabajando. Entonces, ese es el escenario más desastroso para una economía. Y ahora he visto ya algún comentario que hablaba de esta inflación para el caso de Estados Unidos. Todavía queda que llueva, ¿vale? Para que veamos un escenario como ese. Lo cual no quiere decir que no sea descartable de aquí a unos meses. Pero de momento no estamos en ese escenario porque de momento la economía estadounidense crece al 1.6, mientras que la europea, amigos, crece al 0.3, ¿vale? Entonces aquí el eslabón débil de la cadena de momento es Europa. Estados Unidos se salvó gracias a la guerra de Ucrania. ¿No? ¿Qué locura es esta? Con la guerra de Ucrania, Estados Unidos incrementó la venta, la exportación de su industria gasística, la exportación también de contratos armamentísticos, en fin, hemos visto que la economía estadounidense básicamente se mantiene a flote con este tipo de crisis. Por eso el tema de Taiwán, ¿vale? Acuérdate que lo primero que han dicho es con China, no, vamos a tratar de mejorar las relaciones, te mandan a Blinken, te mandan a Janet Yellen para que negocie ahí, oye, reducir la oferta de productos electrónicos, particularmente de coches eléctricos, porque estamos en el negocio y nos estáis arruinando el negocio. Queremos vender nuestros productos, pero los vuestros son más baratos, ¿no? Entonces, reducir la oferta. Eso fue lo que dijo Janet Yellen. La anterior visita también era para ver cómo iba el tema de la deuda estadounidense y cuándo se cobraba y cuánto contenía China, ¿vale? Por lo tanto, Estados Unidos está yendo a China para tratar de un poco de pedirle misericordia en el terreno económico porque China está comiéndose todo, ¿vale? ¿Y qué ocurre en ese escenario? Que mientras tanto dice, no, vamos a reducir hostilidades, pero una de las cuestiones que Ostragios leí, ¿no? Un gift, un regalo de $500 millones en armamento a Taiwán. O cuando Pelosi, demócrata superizquierdista, ¿no? Que le han dado el gobierno de España una medalla, Pelosi, justo cuando hubo las tensiones con el balón espía y no sé qué y tal y cual, hizo una misión diplomática hacia Taiwán. Y dijeron, ¿pero dónde va? Bueno, Donald Trump dijo, ¿dónde va esta señora? Si tenemos al revés que tratar de mejorar las relaciones con China, no provocarla, bueno, pues se va a Taiwán. Pero si Taiwán es China, sí, Taiwán es China, pero voy a visitarles y igual hasta un contrato de armamento con ellos. ¿Cómo? ¿Vale? En fin, locuras, amigos. No estoy viendo el chat, pero vamos a pegar un repaso. Teníamos que ver antes del cierre, que ya es ahora, ¿no? Si no me equivoco. Ahora me dirán los compañeros. Pero teníamos los resultados de Novo Nordisk, Eli Lilly también, que presenta resultados esta semana y que van como un tiro, porque están Eli. Aquí la tenéis. Fíjate cómo tira, ¿eh? En cuanto pase de los 780, 775 dólares, otro pelotazo más que tienes en cartera, porque tiene toda la pinta de que se vaya hacia los $1.000, ¿vale? 950 dólares, 930 dólares por esta zona. Pero es una de las que más tira y es principal competidor estadounidense de la Noruega, que es la que, bueno, entre este y la otra son dos gigantes, son dos mastodontes de las farmas. Entre las dos tienen casi todo el negocio de los productos contra la obesidad, ¿vale? Y las dos están súper fuertes en el mercado. Tú ten en cuenta, por ejemplo, Novo Nordisk tiene una capitalización bursátil que es ligeramente inferior al PIB de Noruega. Está creo que en 500 billones de capitalización y el de Noruega está en 500 y pico billones el PIB, ¿vale? Lo tenemos por aquí el PIB de Noruega. Ahí está, 579. Pues Novo Nordisk está en torno a los 500 billones de dólares de capitalización. O sea, es brutal. Imagínate el peso que tiene la compañía en el país de origen. Amazon lo hemos visto, los resultados han pinchado un poco. Pero, de nuevo, misma historia. Son gigantes. Mientras no lo lastren, estas compañías pesan muchísimo y están súper fuertes, sector tecnológico. Así que vigila los sectores en todo caso. Vamos a echar un vistazo a los sectoriales. Pero yo creo que ahora mismo, ya para cerrar la sesión de hoy, lo que llamamos de mes, fíjate, los utilities siguen subiendo, lo que más cae es el industrial, financial services también 4.50, real estate 8.45.
ha cambiado un poco la película, ten en cuenta lo que ya hemos analizado de año, el sector energético. ¿Quién te dijo que había que pillar sector energético, ¿vale? ¿Te acuerdas de aquella también? La soltamos aquí. Ya en diciembre empezamos a hablar de esto. Estaba súper bajo. Estábamos aquí en diciembre, ¿vale? Por aquí. Dijimos, agarra un ExxonMobil en 98 porque es muy buena historia, porque el crudo no lo pueden mantener bajo para siempre. ¿Qué pasó? Que en cuanto el crudo ha repuntado, ahora está enfriándose otra vez, ¿eh? Y fíjate cómo tenemos Exxon, 116. Pero lo pillamos en 98, bajó a 96. Y dijimos, bueno, es que con las mismas seguimos insistiendo en que es un sector potente porque está súper descontado. Te llegó hasta los 123 y habíamos puesto como objetivo 120, ¿vale? Brutal también la evolución de esto. Apostamos por el sector energético con un crudo súper bajo que no podía mantenerse en largo plazo hasta que te metió latigazo el crudo. Fíjate la caída que está teniendo ahora el crudo. ¿Cómo nos van a hablar de guerra con un crudo cayendo? Probablemente no sea el escenario más probable, ¿vale? Con un crudo cayendo, esto te está descontando que Irán e Israel no se van a matar, sino que estaban un poco haciendo el paripé de cara a la galería y tratando de fingir que iban a la guerra. Pero de momento, si el crudo se está pinchando, es que no van a esa guerra. Había dos factores por los cuales el crudo pinchaba. Los comentamos con antelación en 2023. Uno, una confirmación de que la economía china se desacelera, descartada. Hemos visto por aquí esta semana el PMI de China. Sigue estando por encima de 50, aunque es cierto que el manufacturero se ha debilitado un poco, pero sigue estando por encima de 50, por lo tanto no muestra síntomas de debilidad. Arrancó el año bastante bien la economía china. Y otro, el factor geopolítico. Se está cayendo, por lo tanto, ni hay recesión en China que justifique esta caída, ni hay tampoco una guerra que lo dispare, por lo tanto, está enfriándose el mercado. Estamos viendo que solamente podría caerse si China reduce su demanda o si hay paz, y de momento esto parece que lo que nos muestra es que hay paz. Pese a todo, porque Israel ha dicho que va a hacer una operación militar sí o sí, y que va a entrar en Rafah y que van a arrasar con todo, pero Blinken está haciendo toda una gira por Qatar, por Arabia Saudí, y también Borrell de la Unión Europea, tratando de establecer las bases para que haya un acuerdo, un pacto y no se termine el conflicto de Palestina, que es básicamente por lo que empieza todo esto, porque tienes los grupos, los proxies de Irán, que no dejan de ser otro que Hezbollah en el norte, al sur del Líbano, al norte de Israel, y los grupos o las milicias que tienen tanto en Irak como en Siria, por ahí, ¿vale? En fin, creo que con esto es todo. Vamos a cerrar ya, porque han pasado ya de las 10. Acuérdate, déjame en comentarios o me contactas por redes antes de los programas, tanto miércoles noche como viernes noche, ¿vale? Me dejas, si quieres, mensajes de qué quieres que toquemos, qué quieres que hagamos, e incluyo tu petición en el análisis, saco algún buen comentario del tema, miramos los gráficos con antelación y así te traigo todo cocinado y siguiendo el menú para que lo tengas a tu gusto, ¿vale? Lo dicho, hablamos, ¿vale? Cuidaos. Hasta otra. Chao.